Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos ahora a los titulares. Estamos viviendo en un tiempo prácticamente caótico con este asunto de la salud mental de muchas de las personas. Y vamos a estar discutiendo el caso de Aibonito. También vamos a estar discutiendo la militarización, la supuesta militarización en el país de Puerto Rico por parte del ejército de los Estados Unidos. Vamos a estar discutiendo también el caso de Trump, donde está siendo acusado por China. Y también vamos a estar trabajando con el caso de Venezuela. De Venezuela sobre cada uno de los ataques que están ocurriendo, que ocurrió en una embarcación. Así que enseguida traemos esto y mucho más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, como es de costumbre, en esta tarde nos acompaña el sacerdote, abogado, hombre de Dios, bodybuilder. Sí, ahora me toca a mí presentarlo. El sacerdote Carlos Pérez Toro. Saludos y muchas bendiciones. Saludos, mi querido apóstol, mi querido pastor. Walter, qué alegría poder estar aquí en este programa, que como siempre decimos, es una plaza pública donde los creyentes podemos contribuir al bienestar de nuestro país con nuestras ideas, con nuestras inquietudes, con nuestras críticas y con nuestros apoyos. Y por lo tanto agradecemos tanto siempre a la estación WKQ 580 que nos da esta hermosa oportunidad. Vuelvo a insistir, para que los creyentes no se nos silencie en el debate público por el bienestar del país, no se los silencie aduciendo una separación de iglesia y Estado que lo que hace es querer reprimir la mayoría silente de este país, que somos los creyentes, como somos los creyentes aquí en Puerto Rico. Oye, vamos para adelante. Sí, y quiero, ¿verdad? Usted que no está sintonizando, usted puede pensar que está pasando, que está el apóstol Walter y el padre Carlos. ¿Dónde está el pastor Ricky Rosado? Pues el pastor Ricky Rosado está disfrutando de unas merecidas vacaciones, un tiempo de descanso y relajamiento familiar. Pero tocando ese tema de que estabas hablando ahora mismo y que en tu introducción, en estos días fue un grupo de creyentes a orar al hemiciclo y oraron y hubo unas críticas de la gente porque habían pastores o hermanos en la fe orando por las bancas que estaban allí, le llamamos bancas, que ya no son bancas, pero por cada una de las sillas de los representantes y senadores. Creo que hubo una crítica, e inclusive vi en uno de los titulares que le pusieron hasta ridículo. Sí. Y eso es denigrante en este momento. Tú imagínate, precisamente por eso la introducción que siempre hago los viernes, para que la gente tome conciencia que hay algunos que quieren silenciar a los creyentes con una especie como de camisa de fuerza, hablando de separación de iglesia y Estado y entendiéndolo como un modo de nuevo, de querer cerrar nuestra voz, ¿verdad? En el debate público. Somos los únicos, los creyentes, a los que siempre para silenciarnos aducen una interpretación errónea de la separación de iglesia y Estado. Y fíjate que es curioso, un grupo de creyentes fueron al hemiciclo cuando no estaban los senadores ni había ningún tipo de actividad legislativa y oraron en las bancas del Senado, oraron en cada una de esas bancas por los senadores, por el Senado, por el país. Evidentemente, fíjate los contrastes. Esa misma izquierda liberal que a veces critica a los creyentes cuando levantamos nuestra voz en el debate público o articulamos con oración nuestras inquietudes de futuro de país,
porque el lenguaje de la oración, para nosotros los creyentes, es el modo de expresar en una democracia las mismas inquietudes que tienen aquellos que no son creyentes. Exacto. Nosotros las expresamos con lenguaje de oración. Y que no fueron a interrumpir los trabajos del hemiciclo. Exacto. Fíjate bien que estaba todo, porque si lo hacen interrumpiendo y se ponen a orar y en medio de todos los trabajos que a diario allí se hacen, pues hubiera sido una imprudencia. Claro. Pero en este caso ellos estaban solos allí. Estaban solos, estaban ellos. De nuevo, nuestro lenguaje de oración Ujú. es un lenguaje de esperanza. Correcto. Date cuenta que cuando alguien ora, no solamente rumea los problemas, sino que piensa, aquí va a haber uno, que es Dios, el que va a tener la última palabra y va a hacer que de la muerte surja vida, de la derrota victoria y de la angustia alegría. Por eso es curioso, date cuenta, pastor, que hace algunos años, si tú te acuerdas, hubo unas manifestaciones durante la presidencia de Batia, del presidente Batia, Ujú. De Eduardo Batia. de Eduardo Batia. Hubo unas manifestaciones que rompieron en la rotonda del Capitolio la urna que contiene el texto original de nuestra Constitución. No solo rompieron, sino que entraron en el mismo hemiciclo del Senado y algunos se orinaron o incluso se evacuaron, dicho sea, y lo digo con el mayor respeto, en alguna de las bancas. La izquierda liberal... Pero eso es democracia. No tuvo consecuencias. Pero que eso es democracia, Sí. porque es que la palabra democracia se ha prostituido. Exacto. Y fíjate qué cosa más curiosa. Cuando es la izquierda liberal que realiza esos desmanes, no hay ningún cuestionamiento ni de naturaleza penal, ni constitucional, ni cuestionamientos incluso por decencia humana. Un grupo de creyentes fuera del contexto legislativo, allí no había nadie, porque quieren orar por esos senadores que sin duda tienen un influjo decisivo en el futuro del país. O sea, aquí hay gente que se rasga las vestiduras o ridiculiza una acción noble que manifiesta por parte de los creyentes empatía, sensibilidad, buenos deseos. Podríamos hasta decir buenas vibras. Ujú. Entonces, las críticas que escuché hasta en un programa televisivo analítico que surge los martes, a mí me sorprende, pastor, que aquello que fue un insulto, que era un acto ilegal, que fue un modo, por decir así, inadecuado en democracia, eso lo aplauden y hay del que lo critique. Lo que pasa es que eso está, vamos a decir, adornado o sazonado, socolor de libertad de expresión. Exacto. Y cuando tú adornas esas situaciones con la supuesta libertad de expresión, tú puedes meter ahí en esa caja de libertad de expresión cualquier cosa, aunque denigres tus derechos. Exacto. Y date cuenta que mientras a estos algunos le dan espacio libre, a los creyentes siempre o los coartan o los ridiculizan. Fíjate que es curioso. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho una cosa bien importante sobre la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda es la que habla de la libertad religiosa, de la libertad, el derecho de expresión de los ciudadanos y habla también de lo que se llama la cláusula contra el establecimiento, que nosotros la traducimos, por decir así, la separación de iglesia y Estado. Y el Tribunal Supremo dice que siempre hemos visto en conflicto esas cláusulas. Hemos pensado la libertad religiosa está en conflicto con la separación de iglesia y Estado, o hemos dicho está en conflicto con la libertad de expresión, y dice el Tribunal Supremo, son complementarias. Uh-huh.
cada una de ellas enriquece la otra y le abre un ámbito, por decir así, de inserción de los creyentes en una democracia pluralista. Entonces, cuando tú ves que un grupo de creyentes legítimamente eran pastores evangélicos que quisieron orar, las bancas no tienen derechos constitucionales. Exacto. La banca no puede decir, no ore por mí. No ore por mí. Porque eso es un espacio de democracia, como es el hemiciclo del Senado, donde los creyentes, como cualquier ser humano, tiene derecho a manifestarse dentro de una libertad ordenada. Fíjate que, porque libertad sin orden es libertinaje. La libertad de la Constitución americana y de nuestra Constitución, lo que se llama libertad ordenada. Ordenada. Y por eso es angustioso. Cada vez que yo veo ese querer ridiculizar, ese querer, mire, y perdone que añada esto, pastor. Si usted se acuerda, hace algunos meses una senadora, Karen, hizo unas manifestaciones en el hemiciclo, voluntarias, libres. Es una mujer creyente y pastora. Su esposo, un hombre creyente y pastor. Ella hizo unas manifestaciones en las cuales en un momento hizo lo que se llama en nuestra tradición cristiana, en la escritura, y que la tradición evangélica también subraya, el don de lengua. Habló en lenguas. En un momento, ¿verdad?, en la que ella estaba hablando de una serie de cosas de país, en la que ella, desde su perspectiva política y creyente, pues hizo unas manifestaciones religiosas de lengua. Hubo críticas, cuestionaron, pusieron hasta en jaque su capacidad. Mire, el pastor, la senadora Karen de Mayagüez tiene todo el derecho Exacto. de manifestar en el hemiciclo senatorial de la democracia, manifestar con el lenguaje que ella entienda lo que considere oportuno de enviar como mensaje a sus constituyentes o al país, así como otros en la legislatura hacen manifestaciones, etcétera. Ella tiene el mismo derecho. Y hay algunos que en otras ocasiones se le han zafado otras lenguas. Otras lenguas. En el fragor de la discusión y en el fragor de que no son angélicas. Exacto. Ni espirituales. Ni espirituales. Y se les zafan. Entonces, a eso nadie los critica. Nadie los critica. Y los tilda de loco, porque la tildaron de loca. De loca. Porque, mire, siempre es el mismo tono. Es la hipocresía. Sí, y es sobre todo excluir. O sea, en un famoso caso que se llama Town of Greece versus Galloway, del Tribunal Supremo, una señora atea cuestionó que el Town Greece, el pueblito de Greece en Nueva York, en el estado de Nueva York, ella cuestionaba y decía, ¿cómo es posible que se empiecen estas actividades con una oración? Yo soy atea. Eso me afrenta a mí. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo varias cosas. Le dijo, mire señora, usted tiene dos opciones. Primero le dijo, en democracia hay discursos que a veces no nos gustan, políticos, religiosos. Dice, la madurez democrática es que uno sepa respetar los discursos y las maneras de cada uno donde manifiestan sus inquietudes sociales. Y decía, los creyentes manifiestan con lenguaje de oración las mismas inquietudes que usted tiene como atea y ciudadana. Por lo tanto, si a usted no le gusta ese discurso, en democracia tenemos que tener la madurez de escuchar discursos que no nos gustan. Pero si a usted no le gusta, tiene dos opciones. Una, o aprende a escuchar en democracia lo que no me gusta, o dos, quédese afuera y cuando termine, entre de nuevo. Déjame decirte que en honor a eso, tú sabes que yo dirigí
uno de lo que tiene que ver con interacción ciudadana en la ciudad en el oeste, que es parte de la policía de Puerto Rico. Y pues yo como creyente y como pastor, pues hago una oración, pero siempre hacía el disclaimer. Si usted no quiere orar, nos vamos a poner en pie, usted se puede quedar sentado o puede salir hasta que termine. Siempre yo hacía ese disclaimer, porque cuando a ti no te gusta algo, por decir algo tal vez que vemos, si a ti no te gusta el mensaje de la gobernadora, cuando dan los mensajes de los gobernadores, cambia el canal. El canal. Si te quedas escuchándole porque eres masoquista. Exacto. O sea, pero en democracia tú escuchas. Escucha, fíjate que la Biblia dice que escudriñarlo todo, hay cosas que no nos convienen, desecha lo que no te... Estoy parafraseando. Retener lo bueno. Retener lo bueno y desecha aquello que no te conviene. Pues entonces dentro de eso, y fíjate que dentro de la Biblia lo establece de esa forma, pero nosotros como creyentes hay veces que tenemos que escuchar, por decir esta palabra, sandeces de personas que hasta en los mismos noticieros hablan cosas que yo prefiero cambiarlo, por no escucharlo, porque no están diciendo cosas que son reales. Entonces, dentro de la democracia tengo, como decía el caso, o me someto a escucharlo dentro de los parámetros de la democracia, o cambio de canal si estoy allí, o me salgo hasta que termine de hablar esa persona. Fíjate, mira lo que nosotros los creyentes cristianos aprendimos de los apóstoles, un modo de integrar inquietudes en nuestros modos de expresión y en nuestro testimonio de palabra. Si tú te acuerdas, en el Areópago de Atenas, ¿te acuerdas aquella escena muy curiosa en la que cuenta que San Pablo fue a Atenas y empezó a ver, dice, un montón de dioses y se indignaba? Y en el Areópago, que era el lugar como la plaza donde la gente hablaba, dice la Escritura que San Pablo, porque iba a hablar un grupo de paganos, su religión era pagana, no había ningún contacto como cuando se hablaba a los judíos. El cristianismo utilizaba el Antiguo Testamento como pie forzado. Como pie forzado, que era lo que había en aquel momento. Exacto, en aquel momento. Pero cuando el cristianismo comenzó a abrirse al mundo pagano, no había nada común. Ellos tenían una religión politeísta, donde los dioses tenían más defectos que los hombres, etc. Pero fíjate cómo San Pablo utiliza las inquietudes religiosas del pueblo de Atenas y las inquietudes de sus poetas. Inicia una conversación ¿para qué? Para conectar las inquietudes atenienses con la propuesta cristiana. Si tú te acuerdas, San Pablo dice, me he dado cuenta que ustedes son muy piadosos, pero se fija en uno, y me he dado cuenta que ustedes tienen un altar dedicado al Dios desconocido. De ese Dios vengo yo a predicarles. Y de ahí inicia una conversación y dice, entre otras cosas, como dice uno de vuestros poetas, somos de su estirpe, etc. Y ustedes saben que Dios no puede ser representado por imágenes, etc. Fíjate que es bien interesante que el cristianismo siempre tiene una actitud de escuchar inquietudes y de expresarla con oración, con testimonio de la riqueza que tenemos. O sea, el cristianismo nunca se desencarna. Cada vez que yo escucho estos insultos, este querer silenciar nuestra voz, este querer siempre de utilizar un mito, la separación de iglesia y Estado, para silenciarnos a nosotros, está en juego la democracia. Exacto. Porque date cuenta que la primera enmienda, dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución ha querido poner las tres libertades juntas: libertad religiosa, libertad de expresión y libertad en la separación de iglesia y Estado. El Estado es incompetente de imponer desde la prepotencia del poder una opción religiosa. Exacto. Por eso, pastor,
nosotros los creyentes vamos a hacer una nueva propuesta. Y yo la lanzo en esta plaza pública. Ah, bueno, eso está bueno. Sigue para adelante, vamos a ver qué es lo que hay. Tú sabes que algunos estados de la Unión Americana están ensayando en las escuelas públicas lo que se llaman los capellanes. Ujú. Así como el ejército tiene capellán. Oye, que ha sido criticado también. Sí, sí, muy criticado por esta nueva iniciativa que abre un nuevo campo a la libertad religiosa. Date cuenta que nosotros, que tenemos una crisis de país, ¿verdad? Y lo hablaremos después, la crisis de violencia, de querer hacer la justicia en las manos. Tenemos una crisis de nuestros estudiantes a nivel educativo. ¿Por qué no ensayamos lo que, por ejemplo, el ejército norteamericano hace, de tener allí capellanes, en el caso nuestro, que signifiquen la diversidad religiosa de nuestro país, el catolicismo, el protestantismo, tener en nuestras escuelas públicas capellanes para que libremente los estudiantes y maestros puedan tener una opción distinta, por ejemplo, los psicólogos. Sí, está bien, psicólogo es bueno, tener trabajadores sociales excelente, pero hay cosas en el alma de un ser humano que no quiere simplemente un profesional de la salud mental, sino que prefiere alguien como un pastor y un sacerdote que les pueda abrir lo que es parte de su identidad humana, porque este es un país que estaba hace algunos años, se hizo una encuesta y se descubrió, pastor, que de cada 10 puertorriqueños, 8 oraban diariamente. Para que tú veas. Y no era que era una estructura religiosa, institucional. No, era algo espontáneo en el puertorriqueño. Desde la señal de la cruz hasta ponerme de rodillas para alabar al Señor. Todas esas son expresiones de la religiosidad, del lenguaje de oración Fíjate, del puertorriqueño. Y la policía también tiene capellanes. Y la En la policía tiene hay capellanes y hay muchos, porque conozco en mi área, muchos trabajadores sociales que son pastores que utilizan, porque hay problemas que tienen que ver con salud mental, pero hay también problemas que son cuestiones espirituales. Y nosotros, y cuando la persona tiene el discernimiento y sabe que más allá del asunto de la salud mental como o alguna condición, ¿verdad? Ya sea autismo, ya sea cualquier otro tipo de condición, o algo que esté sucediendo en la familia, que es donde trabaja el trabajador social, ¿verdad? Cuando hace las entrevistas y todo lo demás. Pero cuando sucede algo en cuestión de que es espiritual, el trabajador social que no tiene el expertise. el expertise en esa parte, ahí es donde pudiera entrar o donde entra un capellán, un maestro. Oye, los maestros bregan 25, 30 muchachitos que no está fácil. Y entonces a veces salen de un grupo, entran, como dicen, salen de Guatemala para entrar en Guatapeor. El otro grupo tal vez tiene un problema de conducta peor que el primero. Ese maestro sale ya al mediodía, a la hora de almuerzo, la cabeza está para explotar. Entonces, tener esa opción de tener ese filtro, por decirlo de esta forma, de tener esa palabra de consejo, esa palabra de sabiduría, ese capellán, por llamarlo de esta forma, que pueda trabajar con esa situación y, como dicen en el ejército, tú sabes, bajar. Sí. Bajar. Y es como yo siempre le llamo esto la válvula de escape. Tú sabes, la famosa olla de presión que tú no la puedes abrir. Y así hay muchos maestros que si tú lo abres, explotan. Explotan como psiquitraque. Lo que va a hacer el trabajador social o lo que va a hacer el capellán es quitar esa válvula para que toda esa presión salga. Pues imagínate. Y no hayan problema con los menores. Ya hay estados como Texas que han desarrollado una ley de capellanes en las escuelas públicas, capellanes que pueden ser integrados con trabajadores sociales, psicólogos. Tú imagínate lo que consuela la oración. Seguro que sí. Tú imagínate lo que consuela el tener un hombro
de un creyente al que tú puedes ir a llorarle en el hombro y escuchar palabras de sabiduría y de esperanza y consuelo para personas creyentes, sacerdotes, pastores. O sea, tú imagínate lo que podemos hacer en las escuelas públicas si integramos la libertad religiosa en ese contexto. En los 50 y 60 se intentó integrar el proceso educativo libre en las escuelas públicas del país, como el Tribunal Supremo lo había ideado para las escuelas públicas en los Estados Unidos, donde decía que los padres, en tiempos no electivos, la escuela pública podía enviar los niños con el consentimiento de los padres a recibir instrucción religiosa en un periodo no electivo. ¿Por qué hacemos nosotros tan difícil en democracia lo que otras democracias como Italia, España, Alemania han podido integrar en sus democracias? Integrar la libertad religiosa no es poner en peligro la diversidad, sino garantizarla. Fíjate que en ese capellán va a ir libre y voluntariamente. Exacto. No nadie va a ser obligado. No va a ser obligado. Igual que cuando hablaba de la oración en la escuela, eso no es obligado. Eso es para todo aquel que desee. Pero fíjate hasta dónde llega. Ya vamos a ir a la pausa. Pero hasta donde a veces llega la hipocresía, porque esto es mayormente de la misma izquierda liberal, esta hipocresía donde se establece esto o se propone esto, ellos están en contra y dentro de estar en contra, ¿verdad? Lamentablemente en algún momento tienen una situación con un hijo, con un padre, con un familiar, y ¿qué es lo primero que ellos claman? A la oración. Mira, para que pongan en oración, ayúdenos en esto. Pero si vamos a trabajar en algo preventivo, donde tenemos que trabajar es mejor que los valores. Poner capellán en nuestras escuelas públicas. Así que dentro de eso vamos a la pausa y vamos a regresar con más. Venimos con lo de la militarización de Puerto Rico y el Caribe. De Puerto Rico y el Caribe. Así que vamos a la pausa. Regresamos al programa Sin Separación de Iglesia y Estado, aquí como de costumbre con el padre Carlos Pérez Toro. El apóstol Ricky Rosado está en unas merecidas vacaciones y este es su servidor que le habla, el apóstol Walter Santiago, desde el área oeste. ¿Desde dónde es? ¿Desde la otra? El otro Puerto Rico. El otro Puerto. Eso dice padre Carlos que es el otro Puerto Rico. Pero hay una serie, no vamos a entrar en ese tema, pero a veces no concurro, porque antes que nos llamaban, acuérdate que antes cuando se hablaba de aquellos tiempos era la isla. La isla, pero y cuando yo, porque de la isla somos todos. Todo. Pero fíjate una cosa, y lo digo, ese Puerto Rico del oeste, cada parte de Puerto Rico, incluso nosotros siendo una isla tan pequeña, tiene unas peculiaridades únicas. La diversidad. Sí. El oeste, que es un oeste con una explosión de naturaleza, de verde, de humedad tan particular, es un Puerto Rico distinto. Es un Puerto Rico profundamente religioso, mucho de familia y tradición. Son bastiones donde la gente tiene un sentido de jíbaro y de tierra, distinto al este de Puerto Rico, que es mucho más seco. Se extiende toda esa área este, Luquillo, Río Grande, Vieques, Culebra. Es otro. El este es el Yunque, son las playas, es la Isla Nena. El sur de Puerto Rico es seco, pero tiene es señorial. Es señorial, por eso es que... Y el norte, San Juan, es el caos de la ciudad boricua. ¿Tú sabes que San Germán pudo haber sido la capital de Puerto Rico? Sí, lo sé. Pudo haber sido en algún momento. Lo que pasa es que como al no tener playa, pues se le hacía muy diferente y entonces los españoles decidieron llevar a San Juan y allá. Pero San Germán tiene una dignidad tremenda. ¿Y tú sabes por qué le decían los de la isla? ¿Por qué? Mira, esto es gotita del saber. Si tú te fijas, el área... Que mucho Pacheco tuviste. Esto tú sabes que el área de San Juan, de todo esto de Puerta de Tierra, es una isla aparte. O sea, eso es la isleta de San Juan. En la isleta de San Juan.
y entonces ellos le llamaban a todo lo que estuviera fuera de eso la isla. Fíjate, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el sentido de pueblo es muy distinto del sentido de ciudad. Ujú. Claro, ciudad tiene barrios. Villa Palmera, por ejemplo, donde yo me crié. Yo nací en New Jersey, me crié en el Bronx Boricua durante un corto tiempo. Mi familia regresó y terminamos en Santurce, Villa Palmera. Sin duda, barrio, ciudad, tiene una mentalidad muy distinta a pueblo. Pueblo es pueblo pequeño, lengua grande. Allí todo el mundo se conoce. La idea que yo siempre saco de plaza pública es que en nuestros pueblos la plaza era el lugar del encuentro. Era el igual del encuentro. Allí iba el policía, iba el boticario farmacéutico en aquella época, iba el cura, iba el alcalde, y después cuando se integró en la vida social de pueblo, iba el pastor también. Mayagüez tuvo 2 televisores en la plaza cuando yo era pequeño. Te estoy hablando años... El año 20, 70. 20. No te vaya tanto. Acuérdate que tú eres mayor que yo. Es como cuestión de hecho. Oye, pues te ve bastante malita. Acuérdate que como cuestión de hecho tú eres mayor que yo. Pero nada. Volvemos acá. Vamos a regresar al programa como que nos fuimos ahí. Nos fuimos ahí. Vamos a estar hablando, tú fíjate que en estos días se han estado hablando de la militarización de Puerto Rico, con este caso de la militarización del Caribe, con todo lo que ha estado sucediendo en toda esta área de Venezuela, e inclusive esto lleva a México. Estoy entendiendo que en el Pacífico, en el otro lado, hay también que hay buques del ejército, de la Marina de los Estados Unidos, pero mayormente en esta área, que es donde a nosotros nos compete, que nosotros somos prácticamente la posesión de los Estados Unidos en el Caribe. Sí, somos el territorio. Somos su frontera. Exacto, en el Caribe y Latinoamérica. Y por muchos años funcionamos. Aquí hubo alrededor de 4 bases militares desde lo que fue Algunas Buchanan, con una importancia en todo el hemisferio. base Raimi en Aguadilla, que cerraron para los 70, y ahí está el aeropuerto que tiene la pista más grande, el aeropuerto que podía aterrizar los Concorde. O sea, no es cualquier cosa. Sí. Ese aeropuerto, sí, no te vayas a creer, ese aeropuerto es uno de los aeropuertos que es el que tiene la pista más grande en el Caribe. Ujú. Ahí pueden aviones grandísimos. Pero nada, el punto es que vamos a ver los dimes y diretes. Y Roosevelt Road. Roosevelt Road, Tenía una importancia en el hemisferio occidental. Buchanan, Salinas. O sea, Puerto Rico prácticamente de una forma u otra hay unas bases que están activas, hay otras bases como son Roosevelt Road y son bases Raimi, base Raimi está, por decirlo así, inactiva, pero a la misma vía ya hay visibilidad del ejército de los Estados Unidos. O sea, no es que se fueron completamente. No sé en el área de Roosevelt Road, porque para aquella área yo sé que está prácticamente vacío, pero no sé hasta dónde ha llegado. Pero lo que quiero decir con esto es que Puerto Rico siempre de una forma u otra está militarizado. Yo creo que las expresiones de la gobernadora, inclusive del comisionado residente, es que no sea a bala viva, que sea ejercicios militares como lo hay a cada rato en Salinas, en el Campamento Santiago, y en otras áreas que se están dando, que se están reactivando. Sí, que no es negociable Vieques y Culebra. Exacto. Como lugares teatros de prácticas militares con balas vivas. Balas vivas. Pueden haber desembarcos, o sea, este simulacro de desembarco con estas naves anfibias. Pero ¿por qué no dejamos quieto a Vieques y Culebra? Porque yo creo que el planteamiento del país fue claro. El planteamiento del país es que Vieques y Culebra en los 70 saca a la Marina, Vieques la saca a principios de este siglo XXI, en la que hubo un consenso de país de que esos dos pueblos islas municipios debían ser completamente respetadas en su estructura natural. Hubo puertorriqueños en los 40 que lamentablemente vendieron Vieques y Culebra.
en medio del teatro de la Guerra Mundial, la Segunda, y el teatro de la Guerra Fría, esas estructuras, esos lugares, teatros de prácticas con bala viva, etcétera, sin duda eran importantes en esa Guerra Fría, en la que estaba el mundo en una confrontación continua. Pero yo creo que el planteamiento, y para dejarlo a usted, apóstol, para que continúe, el planteamiento de la gobernadora, y entiendo del comisionado residente, que yo creo que es el consenso de todo el país, Noviecos y Culebras no son negociables. Si usted va a abrir una base, de nuevo, Roosevelt Road, adquirir una nueva importancia militar, tiene que ser en respeto del medio ambiente, en respeto de etcétera. Porque yo creo que los puertorriqueños lo que no queremos es tener un bombardeo, aunque sean prácticas legítimas del ejército. Yo me acuerdo, si tú te acuerdas, cuando en aquel famoso confrontación entre Rosselló y aquel senador. Sí, el famoso Don't Push It. Don't Push It, ¿verdad? Que decía el gobernador, que de alguna manera, por primera vez, yo veía que hasta los independentistas decían que el hombre expresó el consenso casi unánime de todo el país. Decía ese senador, porque en mi pueblo la gente dice que cuando escuchan los bombardeos era escuchar la música de la libertad. Pues que la bombardeen en el patio de su casa, ¿verdad? Y que él escuche allí. Vaya para la franja de Gaza. Exacto. Pero que yo creo que eso es lo que dice. O sea, nos encontramos, apóstol, en una nueva situación internacional. Sí. Sin duda la Guerra Fría, la confrontación de los dos polos, desapareció en los 90, pero ahora hay una nueva guerra internacional que el Papa Francisco la llamaba la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Cuando uno ve lo que ha pasado esta semana en China, con la visita de Corea del Norte, el de Putin, de la Rusia, el despliegue militar del ejército chino, que han llegado a nuestras costas. O sea, a nuestras costas ha llegado China y Rusia, o sea, nuestro Caribe, el norte de Sudamérica. Nuestra República Dominicana está lleno de chinos. Exacto, pero no solamente en cuanto a chino raza, sino chino, el gobierno chino con intenciones de base militar y de inversiones económicas, lo mismo Irán. O sea, en los Estados Unidos, Puerto Rico ha vuelto a adquirir en este nuevo teatro de confrontación internacional, adquirir una dimensión de importancia militar, porque nosotros ya de épocas españolas, Puerto Rico es la llave del Caribe. Nuestros abuelos, y lo dejo ahora, apóstol, ahora sí lo dejo, nuestros abuelos hablaban, papi que era pequeño, debía tener 9 o 10 años cuando inició la Segunda Guerra Mundial, decía que la gente estaba asustada. Las noches apagaban las luces. Era parte de lo que el país tenía que hacer. Y la gente tenía miedo porque habían habido unos submarinos alemanes rondando nuestras aguas de nuestro territorio en Puerto Rico, ¿verdad? Las aguas internacionales en torno a Puerto Rico. O sea que nosotros siempre hemos sido un bastión militar y lo hemos vuelto a adquirir en esta situación que estamos viviendo. Y jugamos un papel muy importante en esto, porque nosotros estamos a 500 millas de los Estados Unidos continentales. No, de Venezuela, por decirlo, que ahora mismo es lo que se objeta. Y tú escuchas mucha gente decir, cuando hablan con relación a esto, todos nosotros, de alguna forma u otra, tenemos un abuelo, un papá, un hermano, uno mismo, militar, que fue parte de los ejércitos de los Estados Unidos. Tenemos hijos, parientes, dolientes que fueron militares en algún momento. Papi fue infante de marina. Para que tú veas. Y dentro de cada una de estas cosas era parte de lo que uno vivía en ese momento, era parte de salir. Pero Puerto Rico, como juega este papel tan importante con las bases militares,
Yo estuve escuchando la semana pasada senadores de los Estados Unidos que están peleando para que en sus estados vayan, no hay base. Ahora hay una situación porque Trump quiere sacar de Colorado, lo quiere llevar a otro estado de la Unión Americana, republicano. Entonces hay una guerra con eso. ¿Pero por qué? Porque dentro de esto genera ingresos. Estamos hablando que Puerto Rico mueve prácticamente alrededor de algunos 15 a 20 mil militares. Mueve 15 a 20 mil que hay en el país. No es que los trae de afuera. Con esta inserción donde se van a quedar dentro del país, ellos alquilan cuando no están en el Campamento Santiago ya, en estas situaciones que se llena, que es donde están la base, o Buchanan, que es donde están llenos, ellos prácticamente bloquean un hotel y se quedan allí. No, económicamente trae también otro tipo de economía, o sea que... Claro, la militarización de la economía en Puerto Rico que pudiera tener, claro, siempre hace un cuestionamiento de fondo. O sea, la militarización para la sensibilidad y cultura puertorriqueña de 500 años es que nosotros hemos siempre entendido culturalmente que los conflictos deben ser resueltos pacíficamente con lenguaje de democracia. Exacto. En Puerto Rico no triunfó la revolución independentista del siglo XIX, violenta, ¿verdad? Según los parámetros de ese momento histórico. Y luego, en los 50, no triunfó la violencia independentista en el ánimo puertorriqueño y triunfaron otras tendencias reformistas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Es que el puertorriqueño, por principio y cultura, no es una cuestión de ser un pueblo cobarde. El puertorriqueño no es cobarde. Pero es pacífico. Es pacífico. Y es un pacifismo que nos viene de raíces de nuestros ascendientes indígenas. Era la tribu más pacífica que había. Imagínate, decía un sacerdote... ¿Sabes que Guayabana fue el primero que dijo Don't push it cuando vinieron los españoles? Tú sabes que hay un sacerdote que fundador un movimiento importante en la Iglesia Católica del siglo XX que se llama Schoenstatt. Ajá. Es un movimiento de espiritualidad cristiana, etcétera, importante. Allá en Cabo Rojo hay una hay un santuario. Entonces, ese sacerdote se llama el padre Kentenich. Lo fundó, ¿verdad? Ese movimiento en Alemania antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estuvo en campo de concentración, etcétera. Las persecuciones nazis contra los creyentes fueron particulares. Bueno, la cuestión es que él conoció a los puertorriqueños en Milwaukee. Y él decía algo de los puertorriqueños que a mí siempre me impactó. Él decía, los puertorriqueños tienen un alto sentido de paternidad, de ver a Dios como papá, como padre. Por eso son propensos a ser manipulados. ¿Por qué? Porque somos dulces, porque tenemos sentido de filiación y fraternidad, porque entendemos que los conflictos tienen que ser resueltos con diálogo y democracia, con reforma, con sentido de tiempo. Entonces, que nuestra economía, fíjate que esta movilización militar de los Estados Unidos responde a varios factores, pienso yo. Y perdone que me desvío un poco. Responde a un problema de frontera con la droga que viene de Colombia y Venezuela, que los Estados Unidos han declarado, ¿verdad?, de que Venezuela es un estado narcotraficante. Es un puente. Es un puente. Es un puente. Entonces, esa frontera de Caribe y la frontera con México se han convertido en uno de los lugares que los Estados Unidos han militarizado para enfrentar la droga, porque los carteles a veces tienen más poder económico y militar que las mismas naciones. México, hay lugares en México donde el gobierno ha tirado la toalla. Bueno, que el estado de Chiapas. De Chiapas, por ejemplo. Que fue bastante, que estaba controlado. Entonces, el Estados Unidos tiene que enfrentar eso, o sea, además del escenario internacional de China y Rusia,
por primera vez en nuestra historia latinoamericana, China y Rusia están entrando en países nuestros. O sea, China y Rusia se han internacionalizado a nivel latinoamericano, porque date cuenta que fuera de la Cuba de Fidel, de la dictadura castrense, nunca antes había habido esa pretensión china y rusa de tener realmente hasta bases militares, hasta préstamos, etcétera, sobre todo China, de manera agresiva. No solamente ese aspecto internacional, está el aspecto de la droga y también está un aspecto político, que es el tema de Venezuela y la situación de nuestros hermanos venezolanos con esa dictadura que están viviendo con Maduro, como la está viviendo Nicaragua, donde la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas están sufriendo las consecuencias de un régimen dictatorial que utiliza la prepotencia del poder para silenciar la diversidad religiosa. Y la Cuba, que aunque está destruida, todavía sigue siendo un bastión. Por lo tanto, esta militarización del Caribe responde a todos esos problemas de los Estados Unidos en esta área, pero de nuevo, la pregunta que siempre yo hago, ¿es el modo más adecuado de enfrentar la política, los problemas políticos reales que estamos viviendo en Latinoamérica? ¿Es el modo más adecuado para enfrentar la droga? ¿Es el modo más adecuado para enfrentar estas amenazas internacionales? La militarización. O sea, que nuestra economía y nuestro país sea una especie de base militar. Es un planteamiento que nos tenemos que hacer. Un planteamiento genuino. Fíjate, las encuestas que se han hecho, aún hicieron una encuesta en el área este, están a favor 80%. Sí, la hizo jugando pelota dura. Ajá. Hizo esa encuesta, una encuesta de si está a favor. Me sorprendí. Para que el 19% dice no. El 80 y pico % dice sí. Para que tú veas, lo que pasa es que dentro del marco, ellos lo están hablando dentro del marco de que no hayan bombas, que sean únicamente ejercicios militares. Y ejercicios militares en Puerto Rico hay todos los benditos días. Para que en el Campamento Santiago se realizan ejercicios militares todos los benditos días. Yo que viajo mucho por esta área, por esa área del sur, yo en ocasiones, que una vez me detuve para ver porque aquello hacía tiempo que yo no veía ese espectáculo, donde yo vi caer en paracaídas como 10 o 12, venía un avión y de momento se abrió la compuerta de atrás del avión en el aire. Y bueno, salir y tirarse en paracaídas y caer allí. Vi caer cajones de unas cajas inmensas, tenían que ser bien grandes con paracaídas, inmediatamente que salían con paracaídas. Porque ahí hay ejercicios militares todos los días. La Guardia Nacional está activa en el Puerto Rico. Claro. O sea, el hecho de que no veamos... Yo fui capellán militar de la Guardia Nacional a finales del siglo XX, principios del XXI. Y sin duda, como dice muy bien Salinas, es un teatro de prácticas militares. Sí, todos los días. Y a veces conjunta con el ejército activo norteamericano, etcétera. Y en Salinas hay balas. Y hay balas, sí. Hay balas. La gente, lo que pasa es que como es un campo abierto, no, es bien diferente la bala al bombardeo. Obviamente, el sonido de la bala que están utilizando ahora es un tipo de bala por lo que llaman bala de salva. Sí. Sí, pero hace igual de ruido que la otra. Porque están unos con otros. Un equipo con otro equipo, no van a ser con bala viva. Que vayan a matar a un soldado, esa no es la idea, pero inclusive hay un tipo de bala que se utiliza que explota y te mancha y te marca. Sí, que hay distintos modos. Y es eso, inclusive de penetrar a lugares como hicieron con Saddam. Pero yo vi como capellán bala viva. Sí. Incluso utilizar tanques como parte de los entrenamientos militares. Claro, que envié que eso era bala viva, bombazo limpio. Sí, lamentablemente. En toda esa parte. Y yo creo que dentro de esto también se perdió allí, ¿verdad? Debió haberse eliminado la bala viva en Vieques, pero no debió haberse ido la milicia de allí. ¿Por qué te voy a decir esto? Esto puede sonar un poquito tal vez incongruente salir de la boca de un pastor, porque prácticamente se perdió la defensa de aquellas áreas.
Vieques y Culebra se convirtieron en algún momento en un puente hacia la isla para la incursión de la droga. Muchas de las embarcaciones que entran de toda esta parte de Venezuela para entrar a los Estados Unidos o entrar a Puerto Rico, entran por esa área. Muchas de las embarcaciones, porque le es más fácil, hay menos ahora, después de la salida de la Marina en Vieques, que es la que queda más al sur de la isla, por decirlo de esta forma, y son los que están propensos a eso. Dentro de esto, lo que yo quiero decir con esta situación es que, por lo menos, si hablamos de militarización, toda la vida, desde la Biblia, desde Génesis hasta poco, ha habido militarización, llámese hebrea, llámese de cualquier... Y ahora en Estados Unidos todos los países tienen su defensa, tienen sus ejércitos, tienen sus prácticas. Ahora, lo que está sucediendo prácticamente se le ha salido de las manos. Nosotros creemos en la paz, pero fíjate, tú no le puedes dejar en el plano de la democracia al gobierno. No, la legítima defensa. La legítima defensa. Claro, pero de nuevo, el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial y de las luchas de los derechos civiles y nacionales pacíficas, Martin Luther King, Gandhi, nos enseña cada vez más que el hombre tiene que intentar superar la lacra de los conflictos violentos. Y aunque nos quede 3 minutos, pastor, es que nuestro país está viviendo un momento de violencia. Le quemaron la casa a un señor que se defendió, etcétera. Apuñalaron a la hermana de una de las acusada de asesinato contra la niña. El otro día, otro acto de violencia más en el contexto de las escuelas públicas, etcétera. En un video que vi que hubo un roce de 2 carros, se bajaron los 2 tipos y se entraron a puño. Y ayer estaba viendo en un mall en Ponce, en el Cantón Mall, se entraron 2 mujeres. A bofetá cantazo. A cantazo. El otro día cogieron la verdad que hay que decir, a un criminal que atentó contra la vida de una mujer en el contexto de violencia doméstica, pero le dieron de arroz y de masa. Le dieron de masa aquí, y arroz. No solo de arroz y de masa. Le dieron para aquí para llevar. Y para llevar. Todo esto está manifestando que el mundo contemporáneo tiene una necesidad de volver a revisitar lo que nosotros pudimos percibir en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La tragedia de la Segunda Guerra Mundial y las luchas pacíficas de Gandhi y de Martin Luther King son el testimonio elocuente que ya tenemos que dar un paso de humanidad. La violencia no resuelve nada. Como decía don Cholito, la violencia nada engendra. Nada engendra. Solo el amor es fecundo. Y Puerto Rico necesita al Señor sí o sí. Exacto. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar ir a la iglesia de tu predilección, puedas buscar la presencia del Señor para pensar con cabeza fría en las situaciones difíciles. Tú imagínate, mi profesora Dora Nevares, en su libro El crimen en Puerto Rico, que es el análisis de los jóvenes criminales desde el 70 hasta el 2004, decía que uno de los factores, no el único, que precipita una carrera criminosa en los niños y los jóvenes, ¿sabes qué es? La ausencia de contacto con instituciones religiosas, la ausencia del contacto con un patrimonio religioso. Necesitamos los capellanes en las escuelas. En las escuelas públicas. Porque ahí que necesitamos la prevención. Bueno, con esto prácticamente llegamos al final del programa del día de hoy, no sin antes desearle a usted un buen y bendecido día. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Amén.